iniciamos la tutoría número 4 de orientación al trabajo de fin de grado de trabajo social. Ya sabéis, estamos en el último curso, en el segundo semestre, y vamos a empezar a cerrar cositas. Ya hemos avanzado un montón, ¿eh? Ya hay la gente más o menos, por los correos, algunos que me habéis mandado, preguntas que me habéis hecho. Veo que estáis todos a diferentes niveles, a diferentes ritmos, pero todo el mundo está ya trabajando con su trabajo de fin de grado y dándole caña. Hay algunas personas que muchas veces me plantean todavía incidencias de que no conocen su línea o su tutor o su tutora. Recordad que este tipo de cuestiones rápidamente las tenéis que resolver con la secretaría de vuestro centro asociado o en las vías que sea, o a través del propio acceso que tenéis con las aulas virtuales y a los propios coordinadores de las líneas de TFI, que son los que manejan y tienen la información que os puede ser de utilidad, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, si os parece, abrimos si queréis preguntas o dudas o cuestiones que tengamos y si no, paso a daros ya un poquito más de contenido. A ver, ¿alguien tiene dudas o preguntas sobre su TFG o sobre lo que está trabajando? Se pueden activar los micros y se puede hablar directamente. Bueno, mientras nos animamos o no. Vamos a dar más contenido. Ya la semana pasada os lancé el tema de que muchos de vosotros y de vosotras os piden el tema de las entrevistas en temas de investigación o de proyectos de investigación, o tenéis que hacer entrevistas para otros porque hacéis temas de intervención o casos prácticos y demás, y os puede resultar de utilidad. Entonces, ya el año pasado preparé una especie de como de presentación, también lo hemos hecho con el precio, igual que hicimos la semana pasada, que es interactivo, yo lo mando y ahí tenéis toda la información, toqueteáis por los iconos porque podéis desplazaros por ahí y vamos a ir viendo un poco el papel o la fuerza que tiene la entrevista y cómo nosotros la podemos utilizar, no como entrevista de intervención en trabajo social, sino entrevista como la podemos instrumentalizar dentro de un trabajo de fin de grado de trabajo social en las maneras que nos la están pidiendo, ¿vale? Entonces voy a compartir con vosotros esa presentación, a ver si soy capaz de hacerlo bien. Estaría por aquí, vale, este sería el módulo que hemos diseñado y lo vamos a poner en grandote que espero que se vea. Bueno, la entrevista como técnica de investigación es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo cosas importantes. Bueno, eh, oye, Baristo, ¿cómo se hace una entrevista? Eso lo hemos dado en alguna asignatura. Yo tengo un libro de... Perfecto. Podemos utilizar mucho material de apoyo de la UNED o de cualquier otra fuente de UNED o de fuera de la UNED o de manuales de asignatura, etcétera, etcétera. Todo eso es válido porque todo lo que hay ahí es operativo. De todas maneras, si alguien quiere avanzar o necesita avanzar un poco más o tiene dudas o no localiza información, aquí un manual breve, interesante de Julio Meneses, no es mío, evidentemente, pero el autor lo ha puesto en abierto, así que lo tenéis por ahí, que también lo podéis pillar. ¿Es imprescindible? No, pero por si que necesitáis o tenéis dudas o queréis hacer consulta, ahí tenéis otro material de ayuda periódica. Hay muchísimo, muchísimo también. Es importante, y por eso pongo recuerdo, que las entrevistas las podremos utilizar en nuestros TFG tanto para un proyecto de investigación como en lo que sería una investigación en sí, ¿vale? Es decir, si a nosotros nos piden, oye, tienes que ir y hacer una entrevista y traerte datos, lo que te está pidiendo es una investigación en concreto y estás aplicando la técnica y tienes que traerte resultados. Si no, también la puedes planificar si fuese solamente el proyecto. Recordad que nosotros lo estuvimos viendo. Tenéis, bueno, aquí os he puesto un vídeo de otro año, pero tenéis también la clase de la semana anterior, de la tutoría anterior, número 3 que la tenéis también. Tenéis el genial y también sobre ese tipo de conceptos, pero a donde quiero llegar es a la estructura. Recordad que esto lo hemos dado ya, ¿vale? Recordad que la entrevista es una técnica, es decir, es con lo que soy capaz de obtener, en este caso, información de alguien que tiene esa información, ¿vale? Es una técnica que me permite llegar a la realidad, tomar información y traérmela a mi trabajo de fin de grado, que es lo que a mí me interesa, ¿vale? Esto es una técnica de investigación. En este caso, es una técnica de investigación. Es decir, ¿dónde la voy a describir? Normalmente las técnicas van descritas en la parte de metodología de nuestro trabajo de fin de grado. Explicamos cómo lo hacemos y con qué
lo hacemos. Por eso siempre hay un apartado, en este caso, de técnica que nosotros vamos a aplicar. Pues iría en la entrevista, ¿vale? O la entrevista que nosotros vayamos a diseñar y en la manera en que nosotros la vamos a aplicar. O si hemos ido y la hemos hecho, pues hablaríamos en pasado, recordáis. Se ha hecho tal, de tal manera, de esta forma, con estas preguntas, con estas variables, o en la manera en que nosotros lo hayamos planteado, ¿vale? Eso es muy importante, que tengamos la foto de que solamente esa técnica es una trocito de lo que sería nuestro trabajo de fin de grado, que puede ser esencialísimo, depende de las directrices que nos hayan dado nuestros tutores o nuestra tutora de la UNED de Madrid, ¿vale? Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, ya lo hemos focalizado, la tenemos encuadrada como técnica y sabemos exactamente a lo que se debe, ¿no? Vamos a definirla, muy sencillo. Rodríguez y García consideran que la entrevista es una técnica en la que una persona, que es la que la lleva a cabo, se llama entrevistador o entrevistadora, solicita información de otra o de un grupo, que también puede ser grupal, que son los entrevistados o son también denominados informantes, ¿vale? Para obtener datos sobre un problema determinado. Recordad que la palabra aquí problema era problema de investigación, es decir, aquello que yo no conozco, que Te necesito silenciaba porque conocer. ha empezado la clase Lo, esta de- con... des- Ya. le- lo denominamos problema de investigación. Un momentito, que se están cruzando micros de los estudiantes. Vamos a ver, un segundito. Los vamos a quitar, a silenciar un momentito para que no se nos acoplen. Creo que ya está. Bueno, pues seguimos con la presentación. Entonces, que quede claro, ¿vale? Es decir, es una técnica que nos permite, o sea, alguien la lleva a cabo y la utiliza para coger información de otras personas que son los que portan esa información. Yo cojo esa información y me la traigo. Puede ser una persona, puede ser una pareja, puede ser una familia, puede ser un grupo. O sea, aquí podemos darle un montón de posibilidades a una entrevista. Depende, ya digo, cada uno, cada una en su TFG y en el sentido que tenga la técnica para su trabajo. Claro, esto nos lleva a que hay diferentes tipos de entrevistas y aquí ya os tenéis que posicionar. Es decir, si yo voy a utilizar la entrevista, es decir, yo me voy a poner delante de una persona o varias personas para obtener información sobre un fenómeno y le voy a hacer preguntas que me deben de responder. Esto es una entrevista, o sí, básicamente es esto, ¿vale? ¿Qué tipo de entrevistas quiero hacer? Los tipos de entrevistas se pueden ver según si es una entrevista estructurada y el diseño que tiene. Son definiciones muy básicas. Yo no voy a entrar en ellas, pero evidentemente hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas. La estructura no estructurada es yo no llevo un guión previo y sobre una temática me pongo a hablar con la persona. Evaristo, ¿esto está bien? Hombre, está muy bien, pero a lo mejor te lleva 2 horas hablando con la persona y no has obtenido la información que deseas en la manera en que necesitas. Al menos utilizar modelos semiestructurados o incluso estructurados o muy estructurados. Evaristo, que es muy estructurado, le voy a hacer 10 preguntas y son estas 10 preguntas. También me lleva 1 hora con la persona, o 2 horas, o el tiempo que necesitemos, pero me estoy asegurando de que esa persona, a través de esa entrevista, me da la información que yo necesito. Ni pierde esa persona el tiempo, ni yo tampoco, ¿vale? Pero ya digo, dependerá mucho del enfoque. A más conozca del tema, más puedo estructurar una entrevista. A más desconozco el tema, más necesito tantear y no sé muy bien por dónde tirarme, pues me pongo delante de una persona y que me vaya contando. Y ya con eso también yo voy aprendiendo. Otro enfoque, ¿vale? Según el momento, pues muy sencillo, pueden ser entrevistas inicial o exploratoria porque estamos en un proceso de inicio de un estudio, de desarrollo o seguimiento o finales. Normalmente estas están vinculadas a un tratamiento, a una intervención o a un procedimiento profesional o técnico de trabajo social en nuestro caso. Si es el caso, bueno, pues tendremos que ver dónde nos encontramos si necesitamos varias. Me da la impresión que por los TFG que os están pidiendo no estamos jugando con estas reglas, ¿vale? Número de sujetos, muy sencillo, o es una persona o son más de una persona y las denominamos grupales, ¿vale? Extensión del objeto de estudio pueden ser focalizadas o monotemáticas o no focalizadas. Son entrevistas que suelen ser muy abiertas, normalmente son no estructuradas, ¿vale? Es decir, voy a conocer un fenómeno, pero no conozco mucho del fenómeno, así como me voy a enterar de cómo funciona esto, pero en verdad me va a servir como para entrenarme, para hacer luego mejores entrevistas, ¿vale? Pues entonces no es focalizada, estás haciendo un acercamiento o una aproximación. En vuestros TFG
yo no lo recomiendo tampoco. Es decir, porque os podéis dar cuenta de que si no está focalizado, vosotros mismos podéis perder en una multitud de opiniones, una multitud de cuentas, de historias o de argumentos o de vivencias que en un momento dado, recordad que la entrevista además se presta mucho a lo subjetivo y lo interpretativo y os puede traer a lo mejor un quebradero de cabeza. Profundidad, muy sencillo. ¿Hasta dónde necesito llegar? Oye, mira, esto es un tanteo sobre un fenómeno. Pues entonces estamos hablando de una entrevista superficial. No voy a entrar en profundidad. Pero si lo que yo quiero es ver qué ha vivido, cómo lo ha experienciado, si ha sufrido, cómo eso se experiencia en otros seres queridos, y además quiero ver que si eso tiene relación con otras personas de su familia en el pasado, y quiero ti, 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 ti. O sea, me quiero meter de lleno en un fenómeno. Además, nosotros en trabajo social, en nuestras intervenciones, jugamos muchas veces con este tipo de entrevistas en profundidad. Pues evidentemente se llamarían entrevistas en profundidad y las tenéis que pensar y diseñar para entrar en profundidad. Pudiera ser que una entrevista estructurada aquí no fuera el top, sino una semiestructurada, algo así como tengo 4 o 5 ejes fundamentales donde quiero entrar, pero va a depender de cuántas puertas se me abran una vez que yo entre en la relación con la persona que estoy entrevistando, ¿vale? Entonces ahí tú abarcas la profundidad que tú necesites. Previamente debes de diseñar todo lo que tú quieres trabajar. Recuerda que estamos en investigación, no improvisamos. Bueno, y el rol del entrevistador, si somos directivos o no directivos, si controlamos o no controlamos. Evidentemente aquí sois directivos, aquí vosotros mandáis, estáis buscando una serie de preguntas y necesitáis obtener una serie de información, ¿vale? Lo no directivo cabe poco en el TFG o en los modelos de investigación que vosotros estéis haciendo. De todas maneras, ¿se puede dar el caso de que sea no directiva? Bueno, puede darse el caso dependiendo también de vuestra orientación en el trabajo de fin de grado. Como veis, tenéis muchas cositas. Bueno, eso de utilizar entrevistas, bueno o malo. Pues bueno y es malo como todas las cosas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, permite la obtención de información rica y contextualizada desde la perspectiva de la persona entrevistada. Cuidado, no son verdades. Aquí nada es verdad. Aquí es lo que me está contando una persona que para esa persona será su visión, su versión, su verdad, su vivencia, pero ese también es el tesoro. Su interacción y flexibilidad permite reajustar y clarificar preguntas y respuestas. Es decir, cuando me están dando la información, si yo más o menos tengo flexibilidad o semiestructurada y sé por dónde quiero tirar, me permite además integrar preguntas nuevas o quitar cosas que ya me la ha contestado y no necesito volvérsela a preguntar. Proporciona en los momentos iniciales de una investigación orientaciones que permiten concretar el diseño y preparar otros instrumentos y técnicas. Imaginaros que vosotros decís, bueno, yo voy a diseñar un TFG donde para montar un buen cuestionario, antes voy a hablar con familias afectadas por tal fenómeno, en modo entrevista. Y en función de lo que me cuenten, hago preguntas muy, muy interesantes en un cuestionario que luego haría a un montón de más población afectada y serían preguntas muy bien hechas. Pues mira, pues te puedes ir a la entrevista como parte de inicio o elemento de inicio rico para mejores técnicas o mejores instrumentos a posteriores. Favorece la transmisión de información no superficial, por eso se habla de la profundidad. Y suele ser un complemento, contrapuntos pone aquí, eficaz a los datos e informaciones obtenidos mediante instrumentos cuantitativos. Muchas veces podemos utilizar la técnica de la entrevista para comparar lo que hemos obtenido por esta técnica con otras técnicas, por ejemplo, un cuestionario. Es decir, voy a hacer un cuestionario sobre lo que opinan los jóvenes de los mayores sobre un fenómeno concreto, ¿vale? Imaginaros temas políticos, temas económicos, temas sociales, temas de lo que sea, ¿vale? Y me dan una visión general. Sí, pero ahora yo que necesito, tengo una visión general, voy a preguntarle concretamente a jóvenes y mayores más en profundidad sobre esos mismos fenómenos que se han tocado cuantitativamente, a lo mejor demasiado superficialmente. Muy extenso, pero poco profundidad. Y lo que puedo hacer es jugar con las dos técnicas de qué es lo que me dan, ¿no? Limitaciones o aspectos más negativos. A diferencia de otras técnicas, la entrevista implica un gran consumo de tiempo. Es decir, no es lo mismo pasar un cuestionario o mandárselo con una aplicación al móvil, que haga tin, 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 tin y no le responda, a yo tener que buscar a la persona, pedir un permiso, buscar un espacio adecuado, crear un buen rollo previo con la persona, que me firme, que lo grabe, que me monte, que me haga. Evidentemente, el tiempo y el tratamiento posterior de los datos es diferente. El cuestionario directamente me da las mediciones que yo le he pedido y en la entrevista yo me tengo que parar, tengo que transcribirla y después de la transcripción tengo que empezar a analizar el texto.
con lo cual, como veis, es mucho más dilatado en el tiempo, ¿no? Más farragoso. Proporcionan información indirecta filtrada desde la perspectiva de los entrevistados. Oye, en tu opinión, ¿tú crees que la sanidad andaluza es buena o mala? Y a lo mejor te dice que es horrible, pero resulta que cuando ves la que le ha pasado, siempre la atendieron en tiempo, no tuvo que esperar, lo operaron. Y dice, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad o al revés. Te dice que es maravillosa y lleva un año de retraso pidiendo que le vea un médico. Madre mía, no, no tiene por qué correlacionar, porque está filtrado desde perspectivas de interpretación subjetiva, ¿vale? Proporcionan información en un lugar designado y no en el contexto natural. Por tanto, donde se hace la entrevista, cómo se haga la entrevista, nosotros lo llamamos rapport también, afecta, ¿vale? La presencia del investigador puede cergar la respuesta. Esto es muy importante. Es decir, la gente responde no solamente a la entrevista, sino también a un cuestionario face to face, cara a cara, en función también del buen rollo, mal rollo, la perspectiva que nos dé, los mensajes que nos dé o nos lance, quien nos haga la pregunta. Y esto es muy importante, ¿vale? Entonces, vosotros como entrevistadores, en este caso, encuestadores si fuesen encuestas, como entrevistadores, contamináis el sitio y sin querer estáis orientando y determinando las respuestas, incluso con vuestra expresión facial, vuestro comportamiento no verbal, sin querer podéis estar reflejando que os gusta o no os gusta lo que os están diciendo y la persona puede, en base a esa información, corregir su discurso, con lo cual tenéis que tener mucho cuidado. Por eso en ciencia, cuando utilizamos las técnicas de la entrevista, a los entrevistadores los tenemos que entrenar. Esto es complicado, ¿vale? Para que no interfieran demasiado. No todas las personas se expresan del mismo modo y son igual de perceptivas. Vaya a poner, hacer entrevistas a personas que a lo mejor tienen un problema de logopédico y entonces no estáis enterando bien. O una persona mayor que se le mueve la dentadura. Oye, perdona, pero es que hay veces que no, o están contando cosas muy importantes y tú no te estás enterando. O una persona que tiene un problema de tartamudez o que viene de otro país y no se expresa bien en tu idioma, pero te lo está contando y a lo mejor tú no te estás enterando. ¿Vale? Entonces, estos elementos son importantes. Y en contraposición con los grupos de discusión, que sabéis que es otra técnica que también podemos utilizar, la entrevista no produce la información fruto de la sinergia, ¿vale? Efecto bola de nieve propio del grupo. Si lo que vosotros queréis es contrarrestar información entre varios interlocutores, es bueno hacer entrevistas individuales a esos interlocutores, es una vía. Pero os van a contar de manera parcial la visión de cada uno de esos distintos interlocutores sobre el fenómeno que le estéis preguntando. Pero si de verdad queréis ver lo que hay en juego sobre ese fenómeno, a lo mejor interesa una técnica distinta. Entonces lo que tendríais que saltar es a un grupo de discusión donde los sentáis in situ, las preguntas las lanzáis al grupo y a ver qué pasa. Y en ese a ver qué pasa, pasan muchas cosas y son distintas. Y el juego de ese grupo de discusión no es la respuesta, sino cómo cada interlocutor, que seguramente lo habéis sentado ahí porque tienen opiniones distintas, juegan a responder o a defender sus postulados delante vuestro, ¿no? Que es otro mecanismo que busca, como veis, otro tipo de datos. Vale. Evaristo, yo tengo que planificar la entrevista en mi TFG. Bueno, pues vamos a hacerlo serio. Todas las entrevistas tienen fase, ¿vale? Metodología. Preparación del guión o esquema inicial de la entrevista. Si vais a hacer una entrevista, tenéis que tener unas preguntas preparadas o unas temáticas donde necesariamente tenéis que llevar a vuestra persona entrevistada. Aunque se trata de una tarea que podemos compartir con otros investigadores del equipo, la construcción de una buena entrevista nos puede llevar mucho trabajo. Debería ceñirse a nuestros objetivos e hipótesis de investigación. Es decir, si yo voy a hacer una técnica de entrevista, porque voy a hacer una investigación, la pregunta es, ¿para qué hago una entrevista? ¿Qué quiero que me diga el interlocutor en función de lo que estoy investigando, que son mis objetivos y mis hipótesis? ¿Se va entendiendo? No me voy a perder por otro sitio. Entonces es muy importante que todo lo que nosotros diseñado para esa entrevista sirva de alguna manera para esos objetivos o esa hipótesis que yo me estoy planteando, o sea, el para qué hago esa entrevista, ¿vale? Desarrollo o conducción de la entrevista, que es el tiempo de trabajo operativo estimado. Lo normal es una hora, ¿vale? Sin contar desplazamientos, preparación. O sea, una hora es el tiempo que yo estoy delante de la persona. ¿Evaristo tiene que ser una hora? No. ¿Puede ser menos? Sí. ¿Puede ser más? Sí. ¿Por qué se dice una hora? Porque más o menos una hora tú consigues que una persona esté más o menos centrada en una temática con cierta profundidad. A partir de una hora se te puede ir. ¿Por qué decimos una hora? Porque normalmente sueles invertir tiempo en
que la persona se sienta cómoda, se sienta agradable, se sienta con confianza. Recordad que le vais a hacer preguntas que tienen que elaborar y se tienen que sentir bien si os la tienen que transmitir, ¿vale? Entonces, esto también tiene mucho de trabajo social, de parte de investigación. Transcripción de las entrevistas. Yo ya he hecho la entrevista, tengo grabada la entrevista. Por favor, grabarla. ¿Evaristo, puedo tomar nota? Sí, puedes tomar nota. Pero yo te aconsejo que si tú eres el entrevistador, no estés tomando nota, porque te estás cargando la relación que estás haciendo con la persona que estás entrevistando. Entonces, puedes tomar anotaciones, pero hasta cuando tú tomas anotaciones, tu interlocutor mira lo que tú apuntas. ¿Te puede interesar o no? Entonces tenéis que tener cuidado con esto. Entonces es mejor grabarlo y luego con todo eso trabajáis, ¿vale? Evaristo, ¿puede haber más de un observador o participante en la entrevista? Sí, pero lo tenéis que establecer muy bien. Sí, puede haber una persona que hace la entrevista y otra que está un poquito más retirada, que no interviene nunca en la entrevista, y un observador no participante que sí puede tomar nota y a lo mejor está analizando la comunicación no verbal o está analizando otro tipo de cosas. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, ¿vale? Pero todo eso son variables que tendréis que tener en cuenta. En función de la experiencia y agilidad, más o menos, os ponen los manuales que a una hora de entrevista, detrás hay como 8 horas aproximadamente de trabajo en transcribir lo que dice la entrevista. Tanto en mi grupo de investigación no utilizamos 1 a 8, normalmente es 1 a 3 o 4 horas, ¿vale? No se necesita más. Normalmente lo más básico es, se va a grabar, lo tienes grabado en formato digital con móviles o lo que sea, o grabadoras digitales, y la vas parando y vas transcribiendo. O utilizas software de apoyo. Sí, hay transcriptores, el mismo móvil tiene transcriptores de audio que pasa a los móviles o el Word o muchas otras herramientas, hay muchísimas, ¿eh? Herramientas que pasan el audio a texto, pero tiene muchísimos errores. Entonces, vale, podemos utilizarlo, pero todo el tiempo lo tenemos que estar revisando que lo que está escrito es lo que suena en la grabación, ¿no? O sea que en cierto modo siempre le tienes que dedicar tiempo. Fase de transcripción. ¿Qué hacemos? Vale, pues ¿para qué sirve transcribir? Para analizar. Es decir, tú una vez que has obtenido la información y la has registrado y ese registro en audio lo has pasado a texto, tú ya tienes la base fundamental para poder trabajar. Haces el análisis de la información. El análisis de contenido de una entrevista es un procedimiento complejo que implica tantas o más horas que las dedicadas a la propia transcripción, porque tú lo que haces aquí no es transcribir, es darle sentido a cada frase, a cada afirmación, para ver qué es lo que te está contando. Depende de lo que tú estés buscando. Entonces, normalmente cada cosita vas tomando anotaciones de lo que te está diciendo, ¿vale? Dependerá siempre del tipo de análisis que necesitemos. Pueden ser análisis muy cuantitativos, pues lo que busco son en todos los entrevistados como regularidades o que se repiten, o cualitativo. Lo que me importa es la esencia misma de esa persona entrevistada y no lo estoy comparando con otros, sino que per se, por ejemplo, una historia de vida es el tesoro. Entonces no me busco regularidades, sino ese perfil, esa persona y lo que me está contando es el tesoro en sí. ¿Vale? Sería de una perspectiva más hermenéutica, subjetiva, cualitativa o mixta. Podemos combinar las dos. ¿Vale? Aquí depende de lo que busquemos y de lo que necesitemos en investigación. Como veis, tenéis una cantidad de posibilidades, es impresionante solo con la entrevista y no estamos metiendo en el cuestionario ni en ningún otro instrumento. Vale, yo ya lo tengo analizado, yo ya sé lo que ha pasado. ¿Qué hago con eso? Pues hombre, tengo que redactar un informe, concluirlo de alguna manera. Finalmente, una vez hemos realizado el análisis, hay una redacción de las conclusiones, informes. Si tengo más de una entrevista, pues a lo mejor estoy comparando los diferentes entrevistados o lo que sea, el enfoque que le estemos dando. Pero sí es verdad que normalmente cuando nosotros nos expresamos en ciencia, apoyándonos en cosas que han dicho personas entrevistadas, normalmente lo que hacemos es poner frases de esas afirmaciones o de esa historia que nos están contando para reafirmar lo que nosotros estamos diciendo que hemos obtenido. ¿Vale? Imaginaros que esta persona presenta un pasado traumático y a lo mejor ponemos una frase, sí, yo cuando niño tuve un altercado, mi padre y mi madre me pegaban y me echaban de casa, y me estoy inventando, ¿no? Ponemos a lo mejor ese cachito como para decir, por esto entendemos que, ¿vale? Entonces podemos utilizar citas, cachitos de la propia entrevista. ¿Esas citas se citan? Claro. Si yo cojo de un texto un cachito que no es mío, que es de alguien que ha contado algo, pero yo lo he registrado, y me lo traigo a lo que yo estoy escribiendo en mi TFG, aunque yo tenga todo el texto en un anexo,
¿vale? O se lo haya dado por audio a mi tutor o a mi tutora, y cojo un cachito porque lo estoy trabajando y lo estoy explicando, tenemos que citarlo. ¿Cómo se cita? Pues muy sencillo. Una vez que pongo entre comillas, la cita, entre paréntesis pongo entrevistado uno, o fulanito, o cetanito, las iniciales, o el código de la entrevista que sea, coma, página tal, coma, párrafo tal, coma, líneas 2, 3, 4 y 5. Eso que acabamos de hacer es una cita que permite a nuestro lector, nuestro lector de TFG, una revista que hemos mandado un artículo científico, localizar en un texto real la afirmación que nosotros hemos aislado y hemos traído. ¿Se va entendiendo? Eso es una cita dentro de... Se debe de poner entrecomillado, ¿vale? Y esa se cita como la entrevista, página, párrafo, línea, todos los datos que podamos dar, ¿vale? Y eso sirve para identificar, sobre todo si están los anexos o lo hemos acompañado de alguna manera, ¿vale? Eso significa que es muy difícil que nos digan que lo hemos hecho mal o que nos hemos equivocado. Además, como van a ver que somos capaces de citar científicamente este tipo de trabajo, nos van a subir la nota y les va a encantar a las personas que lean nuestro texto, ¿vale? Sirve, ya digo, para un TFG, para un TFM, para un artículo científico, para un capítulo de un libro, para un congreso, para lo que sea, ¿vale? Normalmente siempre se va a acompañar de un fragmento indicando que eso está obtenido de algún sitio, ¿vale? Que no es nuestro. Bueno, como veis en ciencia, todas estas mijitas son muy importantes. Vale. Recordáis, nosotros empezábamos a hacer la entrevista porque montábamos un guión de entrevista en función de lo que buscábamos, ¿vale? Nuestro objetivo, nuestra hipótesis. Vamos a ver un poquito sobre el guión de la entrevista. Bueno, se trata, o serían las preguntas que nosotros haremos a nuestro entrevistado, a la persona entrevistada. Se aconseja, sean un reflejo de aquellas variables que queremos medir y que nos permiten contestar a nuestras hipótesis y objetivos de investigación. ¿Vale? Imaginaros que nosotros nos llevamos 2 horas hablando con una persona, haciéndole un montón de preguntas de su vida, de su trabajo, de su familia, y resulta que lo que nosotros queríamos ver en la entrevista era para averiguar habilidades de inserción laboral y no le hemos preguntado nada de eso. Entonces hemos hecho una tontería muy gorda y a la persona le hemos hecho perder una harta del tiempo. Entonces, si montamos un guión, aseguraros que lo que preguntamos, aunque se hagan preguntas de acompañamiento, sean preguntas que nos ayuden a responder lo que hemos ido a hacer, ¿vale? Es muy importante. Importante, y consejo valioso, no excedáis de 10 preguntas. Si nos salen muchas más, a lo mejor, cuando Beberisto ha hecho un guión de entrevista, ¿ves? Estamos a lo mejor con un doctorando, trabajando una tesis. Me han salido 25 preguntas. Digo, mira, eso no es una entrevista. Tú lo que necesitas es un cuestionario. Porque tú le estás preguntando cosas muy concretas, de muchos aspectos que necesitas medir, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra cabeza está intentando obtener la información de otra manera, ¿vale? Entonces, a lo mejor la técnica más adecuada pudiera hacer que no fuera la entrevista, sino un buen cuestionario, ¿vale? Entonces, ¿qué es una buena entrevista? Una buena entrevista muy, muy buena, entre 5, 6, 7 muy buenas preguntas. Evaristo, preguntarle la edad o dónde trabaja, mira, eso no son preguntas de una entrevista. Esto es, para ver, tu nombre completo, ¿dónde trabajas? Te podemos hacer una serie de pequeñas preguntas de identificación o de ubicación básica, que son de tipo sociodemográfico, que en verdad no son la entrevista en sí, ¿vale? Entonces eso no, como que no cuenta. Pero cuando ya empezamos a meternos en faena, esas preguntas buenas, potentes, que nosotros le estamos haciendo, no debéis de ser excesivos con el número, ¿vale? 10, más de 10 os habéis pasado mucho, ¿vale? Y además el tiempo se os va a ir una barbaridad. Y no es lo mismo preguntarle 10 preguntas a un joven que preguntarle 10 preguntas a una persona mayor. Las respuestas, os puedo asegurar, que pueden tardar mucho tiempo en uno y mucho menos tiempo en otro, depende. Bueno, tesoro de una entrevista. A quien le haga la entrevista. Es el muestreo. ¿A quién selecciono cuando tengo opciones de selección para hacerle la entrevista? ¿Vale? Eso es muy, muy importante. La selección de participantes en la entrevista es, digamos, parte intrínseca de su diseño y por asociación del diseño general de la investigación. Recordad que vosotros habéis definido unidad de análisis, unidad de observación, estáis determinando qué esfera del mundo, de lo social y de la necesitáis tocar y ver. ¿Vale? Ya lo estáis jugando con esas reglas. Cuando vosotros hagáis la selección del informante o el entrevistado, tiene que corresponder con esa regla que estáis estableciendo. Pero es muy importante que case con los propósitos del estudio y con la fiabilidad de los propios sujetos. Es decir,
Yo voy a sentar a cualquier persona delante mía, sí o no, de cualquier edad, sí o no. Me interesa más hombres o mujeres, me interesa más que estén trabajando, que estén en desempleo, me interesa más que tengan un nivel de formación alto o bajo, me interesa más. Fijaros lo que estoy diciendo. Vosotros tendréis que ser capaces de establecer en esa muestreo o selección criterios de inclusión o de exclusión. Esto es fundamental. Oye, a mí me interesa una persona que haya presentado una problemática en los últimos años relacionada con tal fenómeno y que además esté siendo atendido, por ejemplo, por una asociación. Eso es un criterio. Y todo lo que no sea eso, no entra en mi entrevista. Esto es muy importante y lo explicáis en vuestro TFG. ¿Por qué? Porque es cómo se determina por qué sí o por qué no se le hace una entrevista a una persona. ¿Vale? A más delimitéis esos criterios, más cerrado está el perfil, más difícil es que os equivoquéis. Esto es muy importante. Oye, ¿puedo utilizar gente que sean de otros países? ¿Sí o no? ¿Puedo aceptar gente que hable en diferentes idiomas? ¿O sí o no? ¿Puedo aceptar personas que tengan problemas de expresión lingüística? ¿Lo acepto o no lo acepto? Vais viendo. ¿Acepto a personas que presenten problemas de sintomatología de consumo de drogas? ¿Sí o no? ¿Y que tengan problemas de salud mental? ¿Sí o no? ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Se está entendiendo? Yo sí, yo es que voy a trabajar con población toxicómana. ¿Cuándo voy a aceptar que sea un entrevistado? Pues cuando esté en condiciones reales, óptimas, para poder responder las preguntas, entenderlas y responderlas. ¿Vale? Pues es un criterio. Si no estás en ese estado, pues lo mismo a ti no te interesa, pues evidentemente no te va a interesar. ¿Vale? O sea, todo esto que estamos hablando, fijaros que tenemos muchas posibilidades. Vosotros mandáis. Vosotros os lo podrían vuestros tutores en el caso de que os lo hayan determinado. Pero lo tenéis que explicar y dar más nota. Esquema de trabajo con la entrevista. Bueno, lo básico, ¿eh? Estos son como orientaciones. Lo podéis escribir así en vuestras metodologías, lo podéis desarrollar así o muy parecido, pero más o menos siempre hay como una primera parte que es, voy a empezar la entrevista, iniciamos la entrevista. ¿Qué es lo que hay aquí? Hombre, lo normal, básico. Una vez que ya habéis seleccionado la muestra, habéis buscado el sitio, estáis ese día en el mismo sitio los dos, a la hora, etcétera, etcétera, os vais a sentar, estáis sentados, ¿por dónde empezamos? Pues nos presentamos. Hay una presentación, lo fundamentalísimo es que os presentéis vosotros, ¿vale? Os explicáis qué hacéis allí, por qué estáis allí, para qué estáis allí, ¿vale? Y muy, muy importante, permiso, ¿vale? Tienen que firmaros un permiso, o deberían de firmaros un permiso como que autoriza a que la información que os van a facilitar se utilice con fines de investigación. Y ahora vosotros podéis explicar si son anónimos, si no son anónimos, hasta qué profundidad, para qué se van a usar los datos. Todo ese tipo de cosas las debéis de explicar, ¿vale? Son súper importantes en ciencia, igual que si fuera medicina, ¿vale? Y además tenéis que aclarar los objetivos. Oye, ¿para qué vamos a hacer esto? Pues mira, pues esto va a servir para a generar mejores proyectos de intervención social con personas vulnerables de tal fenómeno. O va a servir para hallar conocimiento que permitan a futuros profesionales trabajar en tal sector. O, es decir, darle un sentido al tesoro que esa persona os va a dar. Entonces, que le expliquéis lo importante y lo oportuno que es esa información y lo bien que la vais a utilizar. ¿Vale? Y además eso es muy digno. Y si además lo ponéis por escrito y se lo dais, mejor. ¿Vale? Y si lo desarrolláis a vuestro TFE, lo metéis en anexo. ¿Vale? Para que vea vuestro tutor o vuestra tutora que también os habéis currado eso. Y el rapport, que es el contexto. Esto es muy importante. Oye, vamos a utilizar en una entrevista a una persona que me la voy a traer a mi despacho. ¿Tu despacho es el mejor sitio para hacer una entrevista? O sí o no. Tú valorarás si el contexto y el ambiente es bueno o no. ¿Se va entendiendo o no? Oye, mira, yo voy a trabajar con personas de una serie de características. ¿Me pongo traje de chaqueta con corbata o no me la pongo? Pues va a haber contextos donde va a ser súper oportuno que vayas así vestido y va a ser otros contextos que sea súper desafortunado que vayas así vestido. Por tanto, nos instrumentalizamos incluso físicamente, contextualmente y creamos un buen ambiente, buen rollo, de manera que la persona se sienta en un sitio agradable y facilitador de la comunicación, que es lo que a vosotros os va a interesar, ¿vale? Y de aquí podríamos dar clases de rapport no más grande, pero tenerlo en cuenta es muy importante, ¿vale? Vamos a pensar que todo esto lo hemos hecho bien. Ya pues empezamos la entrevista, que sería el cuerpo de la entrevista. Aquí lo que hacemos es, vamos realizando las preguntas, normalmente hay una grabación. ¿Habéis visto cómo hago la grabación? Hombre, yo siempre grabo mínimo con dos aparatos. ¿Por qué? Porque no me puedo arriesgar a que falle uno y se me pierda la entrevista, porque es irrepetible. Entonces, mínimo dos. Si tienen que ser tres, tres.
¿Dónde pone la grabación, Evaristo? Hombre, si hay una mesa entre la persona que yo entrevisto y yo y pongo la grabación en medio de la mesa y yo toco la mesa o hago así, todo este ruido el micro lo va a pillar y yo no me voy a enterar de nada con la transcripción y va a ser una locura. Entonces, normalmente, si estamos aquí las dos personas, se ponen a una distancia que distante en un mueble aislado donde no puedan darle golpecitos, ni vibraciones, ni nada de eso. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Tomamos nota? Ya os he explicado que depende. Si os interesa tomar nota o no os interesa tomar nota. A lo mejor dice, no, yo es que mientras me está contando cómo le va con la familia, estoy montando un genograma. Y la persona además, cuando ve que lo voy montando, la misma persona me ayuda a montar el genograma y la está entendiendo el dibujo. Oye, Pole, tú, muy bien, lo estás haciendo muy bien. O no te interesa que la persona se te distraiga en el papel, o sí, o todas estas cosas las tenéis que valorar. Observador no participante, recordad que antes lo he explicado. ¿Queremos que otra persona observe la entrevista y mida cosas o tome nota o haga otras cosas sin meterse en la entrevista? Tendréis que ver si os interesa. A lo mejor os gustaría que, o pensar que, oye, si yo tengo un cristal de esto que nada más se ve desde un lado y pongo observadores al otro lado que miden cosas, también lo puedo utilizar, también lo puedo utilizar en ciencia. ¿Vale? De todas maneras, sería bueno explicarle a la persona que hay observadores al otro lado del cristal, ¿vale? Pero lo podéis hacer perfectamente. Comunicación no verbal, si necesitáis medirla, pero sobre todo lo que necesitáis es controlarla. ¿Vale? Esto sirve para intervención trabajo social, para hacer ciencia a través de técnicas de entrevista. Es decir, vuestra comunicación, apariencia, pero vuestra comunicación, microgestos, miradas, la manera en que pongo el cuerpo, la manera en que uso las manos, la manera en que me toco, me toco la cara, todo tiene interpretación. Entonces, os puede estar ayudando o os puede estar desayudando. Entonces, si veis que vosotros hacéis un gesto y la persona se estira o cambia de posición o cambia de argumento, puede ser que os esté interpretando mal o vosotros estéis sin querer aflorando sentimientos o cosas vuestras que están interfiriendo en la entrevista, ¿vale? Entonces, tened cuidadito con la comunicación no verbal. Y evidentemente luego hay un cierre. El cierre, agradecemos a la persona, le podemos recordar la importancia que tiene esa entrevista, que otra vez sus datos son utilizados de manera adecuada, que si quiere aportar algo más ya que ha terminado la entrevista sobre el tema que no haya preguntado pero que quiera decir. Esta pregunta, que parece una tontería, os da muchas veces información que es un tesoro. Esa de, ¿quieres aportar algo más? Mira, pues sí, me queda con las ganas de decirte una cosa y ¡pum! Y te la suerte. Y resulta que eso es lo mejor de la entrevista. Os puede ocurrir también, ¿eh? Por tanto, nunca paro la grabadora hasta que ya hemos terminado del todo, ¿vale? Bueno, más o menos un esquema de trabajo básico que os puede resultar de ayuda. Claro, hemos hecho la entrevista, la hemos grabado y lo que hacemos ahora es una transcripción, muy bien de tiempo, ¿no? Esa transcripción o análisis de datos se pueden hacer de muchas maneras, ¿vale? Entonces, no es lo mismo tener un enfoque cuantitativo y decir, Evaristo, si la entrevista es cualitativa. No. La entrevista es una técnica que te da información y lo que tú hagas con la información puede ser un análisis cuantitativo o cualitativo. Imaginaros que en una entrevista que tú estás trabajando sobre comportamiento lúdico con un joven, del fin de semana, tu trabajo solamente le vas a pedir un software que cuente cuántas veces has utilizado la palabra cubata, alcohol, cerveza o... ¿Se está entendiendo o no? Y no estás interpretando nada más que un buscador de palabras. Esto es puro cuantitativo. Fijaros, ¿eh? Se puede hacer hasta ese nivel de cuantitativo. Sí, contando palabras que tienen un sentido, evidentemente, de que tú vas a interpretar, ¿no? Entonces, va a ser dependiendo del enfoque que tú le quieras dar a los datos. Si le busco como más de historia de vida, más interpretativo, más de necesito conocer cómo se sintió, qué vivió, qué fenómenos intervinieron en su vida y los doy por válidos porque lo que me interesa es la experiencia, pues juego así. Si lo que yo busco son varios entrevistadores, lo que quiero ver estos 10 profesionales sobre este fenómeno, cómo lo ven, el enfoque, cómo detectan los principales problemas, lo que necesito es hacer una comparativa cuantitativa. Es más, te puedo hacer una gráfica o una tabla. Esto es cuantitativo, ¿vale? Entonces, cuantitativo, cualitativo, descriptivo frente a experimental. Recordad que podemos jugar también con el enfoque de un efecto de algo que nosotros hemos hecho. Oye, ¿cómo te has sentido? Te he puesto esta película, te voy a hacer una entrevista sobre tus sentimientos después de que la has visto. Lo que me interesa no es su historia de vida, ni su profesión, ni si es padre de familia o no. Lo que me interesa es eso que yo le he hecho, que ponerle un vídeo, que a lo mejor con imágenes duras, es ver
¿Qué reacción tiene? ¿Vale? Entonces estoy jugando una entrevista utilizando de otra manera, ¿no? Y directo frente a indirecto. No es lo mismo preguntarle directamente sobre cuestiones personales que cuéntame sobre tu hijo, cuéntame sobre tu mujer, cuéntame sobre tu marido, cuéntame sobre tu... ¿Vale? Todo esto son enfoques diferentes que permiten tipos de análisis distintos y que son los que tengo que tener claro, ¿vale? Si os dais cuenta es qué hago con los datos aquí, ¿vale? Tiene muchas posibilidades. Para los más osados. Es decir, ahora sí tengo tiempo y voy a hacer un montón de entrevistas y me encantaría utilizar software de apoyo. Bueno, pues igual que tenemos el Excel o el SPSS para hacer análisis de datos cuantitativos, que son muy valiosos y son muy útiles y nos ahorran muchas horas de trabajo, tenemos también los denominados QDA o Qualitative Data Analysis, que son programas de análisis de datos que en origen son cualitativos. Por ejemplo, los que obtenemos de una transcripción de una entrevista. Entonces, tenemos un montón de herramientas. Los más famosos, el Elastic, el En Vivo, el Miner, el Aqua, un montón, el Más QDA o el Web QDA. Este que os he pasado aquí, este por ejemplo, y además está hipervinculado, si os mola, esto está hecho por una universidad del norte de Europa, es feísimo, el software es muy feo, es muy básico, pero con ese... Yo, por ejemplo, he hecho I+D y hemos hecho tesis doctorales. Es decir, permite un análisis muy potente de textos que tú utilizas de entrevista y puedes jugar con variables, las puedes combinar y puedes hacer un análisis muy chulo. Evaristo, eso es un lío, pues entonces te olvidas de eso, te coge tu entrevista y en la parte de al lado tú vas poniendo las anotaciones y después las transfieres a conclusiones, las explicas y las hilas y las puedes unir a marcos teóricos, autores, o sea, todo eso lo puedes hacer manualmente, lo mismo que hace el software. ¿Vale? Sé que hay software de QDA de soporte que ya están integrando inteligencia artificial. Yo no lo he utilizado, pero me dicen quienes lo están utilizando que suelen interpretar muy bien los discursos de los textos que se le van integrando de las entrevistas, ¿vale? Yo tengo mi reticencia y siempre entiendo que hay que hacer una valoración en profundidad, pero todo lo que os ayude. ¿Tú cómo es que utilizas calculadora para hacer cuenta? Pues muy bien, tarda menos en llegar a la solución. Pues todo esto son ayudas que puedes utilizar, ¿vale? Pero sé mesurado y tener cuidadito con este tipo de herramientas, sobre todo si no... Visto, yo es que voy a usar un software QDA, pero tengo una semana para hacer 5 entrevistas, transcribirlas y analizarlas. Pues, y entonces voy a buscar manual. Pues, espérate, que se te tiene que aprender cómo funciona el software, a lo mejor nada más aprende, en una semana estás utilizando un manual para aprender cómo se aplica. Entonces, debéis de jugar siempre con vuestros tiempos y el tiempo las fechas topes con las que juguéis, ¿vale? Bueno, yo espero que os haya servido, esto como lo quito, que os haya servido y lo podáis utilizar. Y ya digo, aquí tenéis un montón de orientaciones que os ayudan a meter la entrevista de muchísimas formas, de muchísimas maneras y combinarla tanto en diseños de investigación como en investigaciones que vayáis a ejecutar. ¿Visto todo lo que se puede contar? En la metodología, cómo lo vamos a estructurar, en general, en esos de permiso, de autorizaciones. Podemos hacer muchísimas cosas que nos pueden dar mucha nota y mucha calificación en nuestro trabajo de fin de grado, ¿vale? Bueno, ya tenemos que ir cerrando. ¿Dudas o cuestiones sobre lo que hemos explicado o sobre otro tema? Eh, ¿Esto lo vas a enviar? sí, esto lo damos en abierto. Eso es un enlace, está bien, lo diseñé yo, pero está en abierto. Yo lo pongo en el link, os lo dejo en los vídeos, para que es interactivo, la información y lo podéis pillar. De todas maneras, voy avanzando. En 2 semanas, o sea, el próximo martes, ya sabéis que aquí tenemos los tutoriales los martes, martes 11, el siguiente martes 18 de marzo. ¿Qué ocurre el martes 18 de marzo? El martes 18 de marzo es el Día Mundial del Trabajo Social. Entonces yo os fui explicando desde el primer día que ese martes, son los tercer martes de cada mes de marzo, no me acuerdo, siempre cae en martes. Entonces nos afecta a la UNED de Sevilla. Significa que por mis cargos en la dirección del Departamento de Trabajo Social de la Pablo de Olavide no podré estar dando clases aquí, sino que hay un montón de actos que están en torno al Día Mundial del Trabajo Social, que son muy chulos. Lo que quiero decir que os iré mandando aclaraciones de que ese día no emitiremos, no tendremos presencialidad, pero a la semana siguiente retomamos, como nosotros los contenidos los llevamos bastante bien, tenemos holgura. Pero era para hacer también la invitación, es decir,
El martes 18 hay un acto, hay varios actos, pero hay uno especialmente bonito que será con motivo de esa celebración en la Universidad Pablo Olavide, en la sala de grados de biblioteca que empieza a las 9. Tenemos invitados de la Complutense, tenemos hasta con música amenizada, tenemos un creador de contenido con podcast, tenemos un montón de conferenciantes muy buenos. Tendremos un stand sobre temas de pobreza energética vinculado a trabajo social también muy potente, que estáis todos y todas invitadas. Si estáis aburridos, tenéis ganas de más trabajo social, pues el día 18 a las 9 de la mañana os vais a la a la sala de grado de biblioteca de la Pablo de la Vide e intentáis pillar un sitio que está el espacio un poquito reducido, pero podéis meter y ya digo que es en abierto y estáis invitados, ¿vale? Bueno, ¿dudas o cuestiones? ¿Preguntas? Nos hemos comido el tiempo con la entrevista. Bueno, lo vamos a dejar entonces aquí si os parece y que tengáis muy buena semana. Y la semana que viene os volveré a recordar lo del 18 para que nadie esté perdido. ¿Vale? Ah, la semana que viene os voy a dar, también lo tengo preparado del año pasado, y funcionó muy bien, orientaciones para la defensa, ¿vale? Cómo se tiene que exponer y defender el trabajo de fin de grado el lunes, ¿vale? Os voy a dar unas recomendaciones para que todo el mundo esté ubicado y sepa cómo lo tiene que hacer, qué tenemos que hacer desde casa, qué tenemos que tener preparado de antemano, y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente tutoría de la semana que viene, ¿vale? Que me despido, que paséis muy buena semana, nos vemos, hasta luego. De otros días te quería preguntar,